Ya estamos en la sesión de estudios 9 a 10 y les comentaba que este es el reto para la próxima semana. Identificar las plantas, árboles, frutas que menciona Juan en el Evangelio. A ver cuáles y cuántas. En el contenido del curso, pues ya estamos avanzando. Estamos con Nicodemo. Y ahora vamos a ver a Nicodemo y vamos a terminar con Nicodemo. Pero vamos a continuar estudiando. Entonces, ahí vamos. Vean todo lo que nos falta. Esta es la tercera y última parte de Jesús y Nicodemo. Y la lectura bíblica, pues sigue siendo Juan 3, el capítulo 3 de Juan. Y uno de los conceptos más importantes de este pasaje es el concepto raro, ¿no? Que es el nuevo nacimiento, es decir, nacer de nuevo. Actualmente, cuando hablamos de nacer de nuevo, comentábamos la vez pasada, pues pensamos en términos de un concepto un poco extraño que no creo que Jesús haya tenido en mente, ni siquiera en la iglesia primitiva, los primeros años no pensaban como nosotros, de qué era eso de nacer de nuevo. A veces queremos decir con esto una experiencia subjetiva, que uno sintió algo, que uno experimentó un cambio. Y hay coros, alabanzas que hablan de eso, que dicen, yo sentí un cambio en mi interior y entonces soy nueva criatura y me siento feliz porque soy nueva criatura. Bueno, no estamos diciendo que esté equivocado, lo que estamos diciendo es que el significado que nosotros le damos ahora es de una experiencia subjetiva, algo relacionado con una experiencia religiosa, personal. Y en la Biblia y en la fe de la iglesia primitiva, más bien, se refería a una realidad objetiva. Por tanto, ¿cómo se sentía? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, no le está diciendo, tienes que experimentar ese cambio en tu ser y que te sientas ahora feliz, porque no, se está hablando de una objetiva realidad. En tiempos cuando Nicodemo escuchó esto y también las personas de la época de Jesús, pues se quedaron también como que no entendieron, ¿no? No es que Nicodemo no fuera muy inteligente, lo que pasa es que es una expresión muy rara y no encontramos el uso de esta expresión realmente en otros lugares, en otros contextos, y había muchos que no entendían muy bien, y leemos, ¿no?, en todos los evangelios que Jesús decía algunas cosas que los demás, ¿qué está diciendo ese? ¿De qué está hablando? Y Juan nos comunica el caso para que podamos entender nosotros qué es eso de nacer de nuevo. Ahora, eso de nacer, pues no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Si nadie le dice al bebé, ahora tú vete a nacer, al bebé, nace. No, el bebé nace pues porque le tocó ya la hora y entonces sale. Pero no es algo que uno mismo pueda hacer o que pueda imponer. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera desde arriba, la palabra en griego quiere decir eso. Un nacimiento de arriba. Entonces dices, no, a ver, Nicodemo dice, pues eso yo no me queda muy claro. ¿Cómo volver a nacer, entrar otra vez al vientre de la madre, volver a nacer? Y además de arriba, ¿qué es eso? Pues, pobre Nicodemo entendía que se trataba de algo que no lograba comprender. Entendió que Jesús dijo que sin otro nacimiento no podría participar en el reino de Dios. Entendió bien que lo que Jesús estaba exigiendo, ningún ser humano podía hacer. El nacer de nuevo, pero nacer desde arriba, está más allá de las capacidades del ser humano. Y eso cuando menos lo entendió bien Nicodemo, de que es algo muy imposible. Ahora, no debemos entender que Jesús le dijo a Nicodemo
que era necesario que naciera de nuevo y que ahora sí vamos Nicodemo a hacerlo. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo que un ser humano en su estado natural, aunque fuese fariseo, simplemente por su naturaleza humana no puede entrar en el reino de Dios. Así como está, con todo de que Nicodemo sí era muy fariseo y lo era, pues sería una persona recta, sería una persona honrada, honesta, que obedecía las leyes, que obedecía las normas, que daba su diezmo, que iba al culto, que estaba en el templo, que observaba las leyes de Moisés. Aún así, no podía entrar en el reino de Dios. Tiene que ser algo nuevo, algo que un ser humano no puede hacer por sus propias fuerzas. Y Nicodemo lo medio entendió cuando dijo, ¿cómo será eso? Les comentaba la vez pasada también, ¿no? Que en tiempos recientes se suele entender eso de nacer de nuevo como una decisión de aceptar a Cristo, aunque algunos dicen recibir a Cristo, bueno, eso es un poco mejor, ¿no? Porque pone la responsabilidad de aceptar a Cristo, bueno, no nos queda muy bien. Recibir a Cristo, bueno, es un poco mejor, pero todos los que así hablan ponen la base de la salvación y la entrada en el reino de Dios en un acto humano. Y yo soy el que o decido o recibo. Entramos en problemas. Nicodemo sí entendió correctamente que él no era capaz de hacer ese acto de salvación. Luego notamos que a partir del versículo 7, Jesús habla a Nicodemo de manera pues, más personal, cuando le dice, te dije, no te maravilles de que te dije. Luego dice, os digo, tú es necesario, es decir, tú y los tuyos. Ya Nicodemo había dicho que era parte de un grupo, cuando dijo sabemos, parece que había alguien más por ahí, cuando eran dos, cuando dijeron sabemos que vienes de Dios como maestro. Y él dice, bueno, es necesario, dice Jesús, que ustedes o vosotros oye a las otras personas. Y en griego la palabra dei es necesario, es una palabra muy fuerte, podemos decir que se puede traducir como es indispensable, es esencial, es a fuerzas. No hay otra manera. No hay otro camino para ver y entrar al reino de Dios, sino por otro nacimiento. No hay más. Y se complica el asunto porque Nicodemo admite de manera muy inteligente que esto el ser humano no lo puede hacer. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se soluciona el problema? Ahí está. Jesús lo pone muy claro. ¿Cuál es la solución? Debemos notar que el énfasis está sobre el reino de Dios. Para entrar a este reino. No encontramos las palabras que acostumbramos, ¿no? Hablamos de salvación, perdón, redención. Otro nacimiento necesario para percibir, para entrar en el reino de Dios. Ahora, esta frase reino de Dios lo entendía muy bien Nicodemo. Ellos hablaban en términos de el reino de Dios, que tenía que venir el Mesías. No en tanto como actualmente pensamos en términos de redención o salvación o perdón de pecados. Y le está diciendo Jesús, pues para que percibas, para que veas el reino, pues tienes que identificar al rey. Si nadie puede venir al reino sin conocer, sin identificar al rey. Y nadie puede entrar en este reino sin pertenecer y participar en él por la fe. Y esto es obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario el otro nacimiento. Recording in progress.
Ya, ah, ya, algo pasó, ¿no? Alguien, a veces se abren los micrófonos y provocan eso. Y ahorita todavía hay algo de eco. ¿Ya cerraron todos los micrófonos? Gracias. Continuamos. Entonces decíamos, bueno, no, todavía hay alguien por ahí que está. Creo que es de Matepat, Tecate Blaze. A ver, ya está. Ahora sí, ¿verdad? Ya todos calladitos. No están Como- prendidos todavía. Ya silencié uno. Creo que ya, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. A veces se nos barre. Bueno, les decía pues esta cosa tan rara, ¿no? De que el pobre Nicodemo pues no podía entender. Y Jesús le está diciendo, si no hay un nuevo nacimiento, no puedes entrar a ver el reino. Ahora, nosotros que ya estamos más avanzados en el conocimiento de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, pues sí, nadie puede entrar al reino si no pertenece a ese reino por la fe, y sabemos que la fe es obra del Espíritu Santo. Ganamos. Ahora, porque ya tenemos conocimiento posterior. Jesús explica y dice que este nacimiento es por agua y espíritu. Jesús usa esa expresión. Ahora, supuestamente, Nicodemo tendría que haber entendido esto. Supuestamente, pero parece ser que no. Juan, cuando está escribiendo la frase, pues también da por sentado que nosotros, los lectores, ya conocemos este vocabulario, esta expresión, el agua y el espíritu. Pues no, Juan, no me queda claro. Si no le quedó claro a Nicodemo, creo que a nosotros tampoco. Hay otros elementos que hacen difícil la interpretación. Ahora, uno de estos elementos es que la palabra en griego, neuma, quiere decir viento y espíritu, o sea, las dos cosas. Por eso hablamos de las llantas como neumáticos, porque están llenos de viento. Pero también espíritu, cuando hablamos del Espíritu Santo, también es neuma, es lo mismo. Hay otros idiomas que presentan el mismo fenómeno, y como aquí la palabra neuma se refiere tanto al viento como al espíritu, pues Jesús hace un pequeño juego de palabras allí y habla de neuma, neuma. Y en los dos sentidos el verbo, tanto de espíritu como de viento, tiene que ver con soplar. Entonces, como el viento sopla, sin ser visible y sin ser explicable, pues sabemos por qué está soplando, porque vemos que se mueven los árboles, porque lo sentimos, así también el espíritu. No lo vemos, pero sí lo podemos experimentar. Y esto ahora, como digo, nosotros, pues claro, sabemos, sí, yo sé, pero en ese momento no era tan claro. Y aún en nuestros días, no suele ser tan claro como es esto. La idea que resalta es lo inadecuado del agua sola. Dice, agua y. Si los elementos no vienen solos, siempre es agua y. Nunca es primero agua y luego espíritu, sino siempre juntos, agua y. De la y los une, en sentido de que vienen juntos como de paridad. Pues cuando hablamos del agua y, no es primero el agua, luego el espíritu, sino vienen juntos. ¿Por qué? Nicodemo, siendo judío, hebreo de hebreos, un buen fariseo, pues estaba muy enterado de todo lo que pasaba. Sabía del bautismo de Juan el Bautista, también del agua para el rito de purificación, o sea, lavarse las manos antes de comer, purificar los utensilios, los ritos de purificación con agua, de las abluciones, de qué mano le tiene que echar agua primero a la otra. Seguramente le entendió bien lo del agua, entendía, lo practicaba. Pero el rito en sí no hace la purificación. Por eso el bautismo de Juan, recordemos, no era el bautismo cristiano. Juan los bautizaba, sí, pero Pablo, por ejemplo, en Éfeso,
volvió a bautizar a aquellos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, porque no era suficiente el agua y seguramente Nicodemo se bautizaba frecuentemente y diariamente, pero toda esta agua no bastaba. Le hacía falta la obra del Espíritu Santo. A Nicodemo le faltaba una sana doctrina del Espíritu Santo, por eso no entendió. Por eso le preguntó, ¿y esto cómo se puede hacer? Y Jesús le explica. Aunque tú seas maestro de Israel, le dice Nicodemo, para eso debes saber esto y yo te voy a explicar. Y empieza con esta fórmula, que en hebreo era amén, amén, y que lo ponen así directamente en el griego también, que traducimos nosotros como desierto, desierto, o verdaderamente, o equivale a decir, pon atención y fíjate bien todo lo que voy a decir, porque tienes que recordar palabra por palabra de lo que te estoy diciendo. Cuando alguien decía amén, amén, no, hay que poner atención. Nosotros lo usamos a veces nada más para terminar. Estamos orando, decimos amén. Y hay personas que cuando terminan de orar dicen amén y amén. Y está bien que lo usemos porque así se usa igualmente. Pero también se usaba, creo que ya no tanto ahora, se usaba para indicar, pon atención, voy a hablar, voy a decir algo muy solemne, no es cualquier cosa, realmente esto que voy a decir es fuerte. Amén, amén. Sabemos, dice Jesús, o sea, hace referencia a lo que Nicodemo como judío, como maestro ya sabía, lo que Jesús y Nicodemo han visto, la necesidad del otro nacimiento y la imposibilidad del ser humano de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Eso es lo que tiene que atestiguar. Por eso dice, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. Y no reciben nuestro testimonio. Testificar, atestiguar. No tiene que ver con opiniones que se pueden debatir, sino con una solemne declaración de la verdad. Tenemos que acordarnos que Nicodemo llegó confesando que Jesús era un maestro enviado de Dios y afirmando que había hecho señales que nadie podía hacer si no estaba Dios con él. Cuando menos esto lo tenía correcto. Jesús había dicho cosas terrenales, cosas que se pueden confirmar en la tierra. Para si Nicodemo dudaba o no estaba muy seguro o no entendía muy bien esas cosas terrenales, ¿cómo iba a entender las cristianas? Las cosas que se saben solamente por la revelación especial de Dios. Hay que entender que Nicodemo estaba en una posición lógica. Si apenas medio entendía o ni siquiera entendía las cosas terrenales, pues menos, dice Jesús, va a poder entender las celestiales. Jesús pone el ejemplo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Una cosa terrenal, ¿no? La serpiente de cobre la puso para dar testimonio de Jesús, una cosa celestial. La serpiente fue levantada para la cura de la gente por Dios por medio de la fe. Y le recuerda ese episodio, Nicodemo, de la historia del pueblo de Israel que Nicodemo, claro que conocía muy bien el hecho de que Moisés había levantado esa serpiente. Y dice, mira, aquello fue algo terrenal, pero ¿sabes? Tenía un significado espiritual. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que ver al Cristo y creer que Él sería levantado en la cruz, para que aquel que en Él cree no se pierda. Este tendrá vida eterna, es decir, ver y entrar en el reino de Dios. Ya le está dando el evangelio a Nicodemo. Nicodemo, a ver, ¿cómo no? ¿Qué tiene que ver que Moisés, la serpiente, el Hijo del Hombre? Sí, son conceptos muy complicados. Y lo que sigue, en los versículos 16 al 21, resume y reafirma esta enseñanza.
lo dice negativamente en el 16 y luego en el 17 y el 20, pues es lo mismo. Hay una repetición allí, una reafirmación del punto principal. Todo el que cree no se pierde, tiene vida eterna. Y el famosísimo texto que le llaman como el resumen del Evangelio, que está allí, el 16, que ahorita vamos a ver, que es la cuarta parte del Jesús y Nicodemo y el discurso final de Juan. El famosísimo Juan 3:16. Termina Juan dando su comentario sobre la conversación con Nicodemo. Como que termina ahí en el 15, el párrafo, y luego empieza con una de las más conocidas palabras de Jesús, y para muchos un resumen del Evangelio, condensado, comprimido, que habla de la grandeza del amor de Dios. Y termina el 15 diciendo a Nicodemo, bueno, todo aquel que cree en él no se pierda, tenga vida eterna. Punto y aparte. Y luego dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, etc. Es insuperablemente grande. El objeto de este amor, el mundo. Muchos comentaristas no le dan especial énfasis al hecho de que está diciendo aquí el cosmos. El cosmos se refiere al universo, no solamente a los seres humanos, sino a todo, a toda la creación. Amó el Señor, no solamente a los seres humanos, sino a su creación, al mundo. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entregar, ahí la palabra en griego es esa, ¿no? Entregar a su propio Hijo, a su único Hijo. Y el doble efecto de este amor. Primero, de manera negativa. El creyente no se pierde. Pero no se queda nada más ahí, sino que además, de manera positiva, tiene vida eterna. Y ahí está, completito. Es un amor tan grande, tan enorme, que uno se queda así. ¿De verdad es posible tal amor? En el contexto tenemos que concluir que tener vida eterna equivale a ver y entrar en el reino de Dios. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y la vida de los que viven es vida eterna. En otros contextos él va a definir, va a aclarar un poco más qué es tener vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Aquí lo que está haciendo es decir, vida eterna es estar en el reino. Estar en el reino, ser parte, ser miembro de ese reino, es tener vida eterna. Y para eso se necesita el Espíritu. Nos podemos echar mucha agua y limpiarnos lo más que queramos, pero no será posible. Necesitamos también el Espíritu. Los que están en el reino y tienen vida son los que han tenido este otro nacimiento, el de arriba. El único lugar donde se puede vivir la vida eterna es en el reino de Dios. Y un reino que es, ya lo empieza uno a vislumbrar aquí, que es netamente espiritual. Judíos como pues Nicodemo y otros decían, sí, el reino de Dios va a ser otra vez al estilo de los macabeos. Vamos a tener un líder que nos libere del yugo romano y podamos ser un reino independiente otra vez. Ya lo vimos. Vamos a ser un reino independiente y vamos a restaurar esta tierra que era de nuestros padres. Bueno, esa era la esperanza que tenían. Pero el reino que Cristo predica es un reino espiritual. Por eso la importancia del Espíritu. Y en este comentario, Jesús divide la humanidad en dos partes. Los que creen y los que no creen. El que cree no es condenado, pero el que no cree, desde antes ya ha sido condenado. Creer, no creer, tiene que ver con Jesús,
con saber quién es el unigénito Hijo de Dios. Nicodemo, pues ya empezaba a creer desde el momento en que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconoce que hay algo especial en Jesús, que no viene por su propia cuenta. Pero por ahí está la idea que a lo mejor pues es como un profeta, ¿no? Un profeta que viene de Dios, que habla de las enseñanzas, pues que están de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, pero le falta, y esto se va a ver más adelante, cuando Jesús se presenta a sí mismo como la luz que vino al mundo. Y la luz, pues revela la maldad de los malvados. Y ellos aborrecen la luz. Ahora, el que practica la verdad, el que anda en la luz, pues está bien a gusto. Y las obras de esas personas son manifestadas como hechas en Dios. Porque claro, dice, todo el que hace lo malo, pues aborrece la luz y les encanta andar en las tinieblas. Dice, la verdad es que, dice Juan, la mayoría ama las tinieblas. Rechazan la luz porque actúan mal. Entonces, no es nada más porque no quiero saber nada de la salvación, sino que además atacan, además reaccionan en contra. Y esto lo va a sufrir Jesucristo en su propia persona y los discípulos también. Aquí hay una brecha ahora en el ministerio de Jesús. Juan indica con las palabras cuando dice, después de esto, dice en el versículo 22, vino Jesús con los discípulos. Jesús vino con los discípulos, dice, a la tierra de Judea. Recuerden que era Galilea, era el norte, bajó entonces a Judea. Sin embargo, a pesar de esta discontinuidad en el ministerio de Jesús, hay continuidad en su enseñanza de Juan el Evangelista, vuelve al ministerio de Juan Bautista y su testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Apenas pues viendo que quién es este Jesús, no es nada más un maestro que ha venido de Dios, sino hay algo más. Podemos encontrar también el significado aquí en la referencia al bautismo. Él ya habló de nacer de agua del Espíritu, debido a que la mención del agua seguramente simbolizaba la purificación, el bautismo, las emociones. Juan, que predicaba y además bautizaba, dice, yo estoy preparando para que ustedes, ya que se den cuenta de su pecado, ya que se den cuenta que necesitan recibir el Espíritu. Juan entonces regresa al ministerio de Juan el Bautista, después de que Jesús había iniciado su ministerio para mostrar que su mensaje era el mismo. Juan decía, yo no soy el Cristo. Yo soy enviado de él. Yo nunca pretendí ser algo más de lo que soy o ser algo diferente de lo que soy. Después de todo, la correcta identificación de la persona de Jesús es de suma importancia aquí. Juan tenía discípulos, Juan tenía muchas personas que lo iban a ver, incluso políticos que pues querían escucharlo, no muy adecuadamente, pero sí había gente que lo buscaba, que lo seguía, y él decía, pero yo no soy, yo no soy el Mesías. Cristos en griego, Mesías en hebreo. Yo no soy el Mesías, yo soy enviado nada más delante de él. Y debemos recordar que el mismo Nicodemo cuando dijo que las señales, no, pues no, solamente alguien que viene de Dios puede hacer esto. Y Jesús mismo, y allí en el 14, se identificó como hijo del hombre que tenía que ser levantado. Ya desde un principio estuvo diciendo de Jesús que iba a pasar con él. La palabra levantado, pues tenía un doble sentido. Levantado quería decir exaltado, elevado, por un lado, pero también condenado, sentenciado. Ahora, nosotros que sabemos, ¿no? El resto de la historia, pues sabemos que él decía, ha sido levantado
Pues sí, ha sido elevado, pero también ha sido condenado, sentenciado. Y es que esa era la costumbre de ponerles, en una cruz para que la gente les pudiera ver. Parte del castigo era esa exposición al público, donde las personas sufrían, además de los insultos, del desprecio de la gente que pasaba por ahí. Entonces era parte del castigo. Fueron los discípulos de Juan el Bautista quienes quizá pensaban que Jesús, como maestro popular, pues estaba reemplazando a su querido maestro Juan, y llamaron la atención al maestro sobre el inicio del ministerio de Jesús, su éxito aparente, y pues vinieron y dijeron, mira, el que es el otro maestro, pues también está teniendo mucho éxito, ¿no? La discusión se extendió de entre los discípulos de Juan a los judíos que estaban allí y metieron a Juan en la discusión. Tenía que responder. Pues la respuesta de Juan es interesante. Y dice simplemente, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora hay que recordar que en aquella época los judíos no querían decir la palabra Dios y el nombre de Dios menos. En su lugar muchas veces decían cielo o cielos. Entonces, dado del cielo quiere decir dado por Dios. Dios y cielo se identificaban. Para nosotros, que no entendemos tan fácil y profundamente los de aquellos lugares y tiempos, no captamos el sentido de las palabras. Pero decimos que sí, es correcto, pero ¿qué tiene que ver con la noticia del inicio del ministerio de Jesús y que use los mismos métodos que Juan el Bautista? Parece ser que está imitando a Juan. Las palabras se aplican en primer lugar a Juan. Lo que tiene él es lo que Dios le ha dado. Si me envió el Dios, pues yo tengo que predicar, pero Dios le dio la tarea o el oficio de un precursor. Es el que andaba delante del rey para anunciarlo, no era el rey mismo. Yo lo había dicho muchas veces y en distintas ocasiones. Él jamás se atribuyó el título de Mesías. No, viene alguien detrás de mí, yo nada más soy el mensajero, el que estoy adelante de él, nada más. Lo que él había recibido desde el cielo es el llamamiento de ser el que anunciara, el que presentara al rey. Él mismo dice, ustedes mismos son testigos. Yo les dije, yo no soy el Mesías. Soy el enviado delante de él, el precursor, el que está preparándoles para que cuando llegue, le sigan. Luego Juan el Bautista da su testimonio personal, que está muy contento, está muy satisfecho, que lejos de sentir envidia, rivalidad, celos o sentirse molesto por la actividad y éxito de Jesús, él se siente gozoso. Estoy como el gozo del amigo del novio. No soy el novio, pero estoy feliz de estar en las bodas del novio. Estoy realmente muy contento. Ya dice Juan, a mí me toca estar en segundo o tercero o último lugar. Es necesario, es otra vez en la palabra, ¿no? Es necesario, es indispensable, forzoso que él crezca y yo disminuya. Mi ministerio ya se cumplió y muy bien, pero a mí me toca desaparecer lentamente, es decir, menguar, bajar y él subir. Reconoce su lugar y con gozo lo acepta. Pronuncia entonces Juan su sermón de despedida. Juan el evangelista resume en esas palabras todo el ministerio y mensaje de Juan el Bautista, en las propias palabras de Juan, a fin de que entendamos bien el ministerio y mensaje. No tanto lo de Juan el Bautista, sino de aquel a quien Juan anunció. Notamos primero que Juan el Bautista en su testimonio hace énfasis en el que viene de arriba. Parece, ¿no? Con lo que dijo Nicodemo, dice, que has venido de Dios. El de arriba.
de Dios. Que lee uno cuidadosamente el Evangelio sabe que Nicodemo y Juan se refieren a la misma persona, se refieren al Logos, al que vino y se hizo carne, no cabe duda. Nicodemo ciertamente sabía del ministerio de Juan el Bautista, había escuchado su testimonio, y Juan el Bautista caracterizó a todo su ministerio como dar testimonio, es decir, atestiguar, decir, este es. Y sabemos cuál era el testimonio de Juan el Bautista respecto de Juan, como está apuntado en el Evangelio de Juan, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio, es el mensaje. Y si volviéramos a leer todas las palabras de las que Juan el Evangelista reporta, sobre todo lo que dijo Juan, quedaríamos impresionados con el sentido del llamamiento de Juan el Bautista, de que tenía que dar testimonio, de ser testigo del verdadero rey, el Mesías. Este que viene de Dios ha de ser el verdadero rey, porque es sobre todos. Si cualquiera de la tierra es terrenal, es creado, es parte de la creación, no es autónomo, no se pertenece a sí mismo, pertenece a su dueño, a su creador. Todos nosotros somos terrenales. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al creador. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Es decir, es el verdadero rey. El que testifica de lo que vio y oyó, testifica. Lo ha hecho, lo está haciendo, nadie le cree. Sin embargo, el que recibió el testimonio, el que recibe el mensaje de Dios, este testigo sabe que el testimonio es verdadero porque viene de Dios y Dios dice la verdad. El testimonio es la verdad. Si Dios ha enviado a este testigo, pues las palabras que dice son las palabras de Dios. Es por eso que inspirado habla, porque es llevado por el Espíritu Santo. Y Dios no da el Espíritu por medidas, digamos, por cucharadas, por pedacitos, por abonos. No. Debemos recordar lo que ya vimos antes, que Juan escribe su evangelio una generación después de los otros evangelios. Ya los creyentes habían leído Mateo, Marcos, Lucas, o habían escuchado Mateo, Marcos, Lucas, donde leemos que Jesús fue el amado del Padre. Ya conocían todo esto. Entonces Juan afirma, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Él es el verdadero rey. La forma de entrar en el reino es creer en el Hijo. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, que es ver y entrar en el reino. Si el mensaje es el mismo y además es muy lógico. Si el Padre ama al Hijo, ha entregado todas las cosas en su mano, pues es el verdadero rey. Pues, ¿cómo le hacemos para entrar en el reino? Pues tenemos que creer en ese Hijo para poder entrar en el reino, para poder tener la vida eterna. Y no hay más. El que cree tiene la vida, está en el reino. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. Y así termina este sermón de Juan el Bautista, quizá el último que haya predicado. Y termina de manera muy fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje es fuerte, el mensaje es claro. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, buenas noches, hermana Sarita. Sí. Me quedé con una duda porque entré un poquito tarde. Cuando habla Nicodemo y cuando le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu, ¿a qué se refiere? Pues es lo que estuvimos discutiendo, ¿no? Que Jesús hace un juego de palabras con el espíritu, como el viento que sopla, que nadie sabe que sopla, pero está soplando, y el espíritu, que es el Espíritu Santo, y le dice a Nicodemo que no basta la limpieza, el agua que limpia,
la limpieza ritual, sino que es necesaria la obra del Espíritu de Dios. Ahora esto Nicodemo pues no, probablemente no había escuchado antes estas ideas de que era necesario un nacimiento espiritual o que era necesario tener al Espíritu. A eso es lo que le explica a Nicodemo y diciéndole que el nacimiento tiene que ser un nacimiento espiritual. Cuando dice de arriba, es un nacimiento celestial. Gracias. Y le da como ejemplo, para que Nicodemo entienda más, el ejemplo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Dice, así como la serpiente estaba allí, tenían que verla y entonces ya eran salvos, pues así también el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, va a ser levantado. Ya desde ese momento ya le está diciendo a Nicodemo qué iba a ocurrir, ya está hablando de su muerte, ya está hablando de su crucifixión. Y se está presentando pues como el Mesías sufriente, no el rey que pensaban Nicodemo y los demás que iba a venir a liberarles de el poderío romano, sino un salvador. Ya está allí, diciéndole eso a Nicodemo. Ok, hermana, gracias. También puede escuchar la lección anterior que ya está en YouTube y también le va a dar más claridad. Y claro que allí él continúa explicando el versículo 16, que les digo, todos lo conocemos de memoria, tan sencillito. Dice, pues sí, no está muy claro. Dios amó al mundo, envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, el que no cree es condenado. Pues sí, pero no va a salir de gratis. Para que Jesucristo lleve a cabo esa obra de salvación, va a tener que ser levantado, crucificado, condenado. Y los que crean en él serán salvos y los que no se perderán. Pero ya está ahí, como les digo, de manera inicial, en semilla, la crucifixión, la redención, pero a través de la crucifixión. Y cuando dice, Dios entregó a su Hijo, pues, pero lo entregó como para qué? Pues hay que ver el contexto. Cuando dice lo entregó, lo dio, pues para ser levantado. Y sí, era algo muy fuerte que le digo, pues obviamente Nicodemo no podía entender muy bien. Los demás tampoco. Para eso era necesario el Espíritu. No está sencillo, ¿verdad? Una pregunta de versículo 16, del 3:16 al 21. Sí. ¿Hay alguna manera de ver que nos indique que esto no se lo dijo a Nicodemo o que se lo dijo a Nicodemo? O sea, que esto es continuación del diálogo con Nicodemo o se trata de como de unas palabras propias de Juan para nosotros. Parece que es el comentario de Juan el apóstol. El diálogo terminó en el 15. Y que lo que sigue es el comentario de Juan, pues como evangelista, ¿no? Como pastor para sus oyentes o para quien se estaba escribiendo el evangelio, que era la segunda generación ya de creyentes. Okay. Es como la explicación, porque de hecho el mensaje queda completo, hasta el 15. ¿Sí lo ven? Sí. Ahí queda completo, ahí dice, ¿no? Es así, el Hijo del Hombre será levantado, todo aquel que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí se acabó. Y luego viene la explicación más profunda, más teológica, cuando dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero eso de dado, ¿qué quiere decir? Nosotros lo repetimos, ¿no? Y a veces no lo pensamos. A ver, ¿cómo que dio? ¿Qué es eso de que dio? Pues es que en el contexto dice, lo dio para ser sacrificado.
lo dio para ser levantado, lo entregó. Es lo que quiere decir. Porque sí notan, ¿no? Si nada más, si nos olvidamos lo de arriba y empezamos nada más con el 16, no se entiende, ¿eh? Si quitamos esto de arriba, lo de la serpiente y eso, vean que no se entiende. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué es eso? Que entregó a su Hijo. ¿Qué es? Ajá. Arriba ya explicó que lo entregó, así como la serpiente, así lo entregó para ser levantado. Sí, muchas gracias. Y luego ya dice, ¿no? Que el que no cree es condenado, y que la condenación, y que la luz, y todo eso. Pero el punto aquí es que, otra vez hay que ponerle énfasis y subrayarle la palabra ha dado, ha entregado, y entre paréntesis, para ser crucificado. También quería hacer como el comentario Digan. que en lo personal se me hace interesante que Jesús tuvo diferentes diálogos o tuvo diálogos variados con diferentes personas. Por ejemplo, ya vimos a un fariseo y que además reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y luego Juan el Bautista, que es un profeta y que le reconoce. Y bueno, no hemos visto, pero más adelantito, pegadito, la mujer samaritana y cómo lo van reconociendo, y pues eso es una garantía y una certeza para nosotros de que no se trata de alguien que se hizo pasar, sino alguien que dio prueba, y que no solamente fue reconocido, sino que Juan, el evangelista, siempre anota que fue reconocido como el Hijo de Dios, o sea, no como alguien que pudiera ser pasado por alto, sino como el mismísimo Hijo de Dios. Sí, sí, Jan, es muy pertinente tu comentario, muy pertinente. Así es, en efecto. Como que va creciendo, ¿no? Empieza local y luego se va avanzando, y sí vamos a ver que Samaria y todo lo demás, ¿sí? Sí, es correcto. Y a cada quien le habla, ¿no? De acuerdo a su necesidad incluso. Sí, sí. Sí, gracias, Jan. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. Que durante muchos siglos y sobre todo en el tiempo de la Reforma y Contrarreforma, había o ha habido mucha controversia en que si Dios nos salva de una manera soberana, que Él es el que hace la salvación, o que si nosotros somos los que por nuestra respuesta adecuada nos salvamos. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, y cuando Jesús está diciendo de que tenemos que ser nacidos del Espíritu, es obvio, ¿no? Y qué bueno que se hizo énfasis, que no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que Dios hace. Él nos hace nacer de nuevo. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando aún predicamos el Evangelio o escuchamos de que tienes que hacer una decisión. Y si no haces la decisión, te vas a ir al infierno. No es tanto eso, sino es pedir que el Espíritu Santo abra el corazón de la persona y lo haga nacer de nuevo. Que haya un cambio casi como de el ADN, ¿no? Ahora que sabemos de la ciencia del ADN, ¿no? Nuestros dos padres nos dan esa información genética, y así el espíritu nos da su información genética. Entonces, si antes no conocíamos a Dios y ahora lo conocemos, va a haber un cambio, ¿no? Porque ahora ya pertenecemos a Dios.
pero el énfasis debe estar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no tanto de que, yo tengo el derecho de aceptarlo o de no aceptarlo. Está apagado su micro. Ya. Sí, es válido el comentario, ¿no? A la luz de lo que hemos estado estudiando. Sí, así es. Por eso es que también cuando vamos a predicar el evangelio, esto tiene que estar sostenido por la oración. Tenemos que orar para que sea el Espíritu el que obre. No podemos pararnos nomás así, ¿no? Sino hay que ir en oración. Pues a ver qué les parece. Ahora, el reto. ¿Quién soy? ¿Ya están listos? Sí. Vienen las pistas. Mi nombre empieza con J. Juan. Soy discípulo de Jesús. Soy un hombre rico y noble. No me confundan con el vulgo. El nombre de mi lugar de origen termina con A. Oh. José de Arimatea. Poseo algunos bienes raíces. Y pedí un favor a Pilato y me lo concedió. Puede ser. ¿Ya vieron quién Es es? José de Arimatea. Ya dijo Claro. Dina, Ya Dina le sopló. nos sopló y nos ganó. Bueno, pues ese era el José de Arimatea, en efecto. Sí, algo Bueno, rico que se hizo un buen, ¿cómo se llama? Una buena sepultura, ¿no? Ajá. Sí, pues Un tenía un terrenito. eficiente sepulcro. Ajá, por eso lo de los bienes raíces. Muy bien, muy bien. Ahora, para la próxima semana, el reto es identificar las plantas, los árboles, las frutas que menciona Juan en su evangelio. Bueno, Así que hay que irle leyendo y a ver qué encuentran. Hay entre, bastantes. entre peras y manzanas nos vamos a ver, Pues a ver si hay peras y si hay manzanas. Sí. ¿verdad, Ceci? Creo que no está Alex ahora. No, parece que esta vez no. Ajá. Pero bueno, ahí les invito a seguir leyendo y a ver qué encuentran. Sí, maestra, Nada muchas más gracias. Nomás les mencionaba que Gracias, maestra. busqué la levadura para ponerla, ¿no? A ver si está donde está. Pero resulta que ni es vegetal ni es planta, que es un hongo, pero que no es ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Así que la levadura no entra. ¿Sabían ustedes? Que no era ni animal ni vegetal. Como una Entonces, bacteria, ¿no? Sí. entonces el Exactamente. expresidente hongo. tenía razón. ¿Sí? Pues sí, el expresidente que dijo así, Ya. que ni beneficia ni perjudica, sino todo lo contrario. Pues exactamente aplica aquí a la levadura, así que esa no me la Ajá. busquen. Pero busquen las demás a ver qué encuentran. Sí, gracias, maestra. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Saludos a Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Gracias, buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Maki. Adiós, maestra Sarita. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches.